México es el actual bicampeón de la Copa Oro, sí, de esta copa que los mismos mexicanos nos hemos encargado de menospreciar cada que podemos, que siempre miramos hacia abajo. Y es que si hay algo que no podemos negar, es que la Copa Oro no es una competencia de gran nivel, no es una competencia que te ponga en un estatus tan alto. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas los competidores que tiene pues no tienen tanta calidad, eso es evidente, pero a final de cuentas México pues no tiene la culpa de eso. México no tiene la culpa de que sus demás rivales no quieran mejorar en cuanto a lo futbolístico. Tampoco México tiene la culpa de pertenecer a la CONCACAF, y si la CONCACAF te dice hay que jugar un torneo para ganar un título, pues México tiene que jugar ese torneo y tiene la obligación de ganarlo. Aún así, pues la verdad es que se agradece que México sea el actual bicampeón de la Copa Oro y que también sea el actual campeón de la Nations League. ¿Por qué? Porque últimamente las aguas venían muy rudas, ¿no? México ya no le daba ni para ganar en CONCACAF, ni para ganar en Copa Oro, ni para ganar en la Nations League. Ya le costaba bastante. Y es que la verdad el sistema que teníamos de juego era bastante precario. Hoy en día no es como que sea, la gran maravilla, pero bueno, al final de cuentas los resultados se están sacando y eso pues al menos se agradece. Las aguas se apaciguan un poquito. También se decía, por ejemplo, que Estados Unidos ya era el nuevo gigante de CONCACAF y que ya estaba súper sobre encima de nosotros y no sé qué tanto y la fregada y esto y el otro, y la verdad es que pues Estados Unidos sigue siendo lo de siempre, el segundo mejor equipo de CONCACAF, que a veces te compite y a veces hace torneos pues bastante olvidables, la verdad. Y es que yo no sé a qué está jugando Estados Unidos. Pochettino en cada competencia oficial que ha tenido últimamente con la CONCACAF ha ido con selecciones alternativas, y estas selecciones alternativas la verdad es que han dejado mucho que desear. El mundial está a la vuelta de la esquina y si no está compitiendo con sus mejores selecciones, pues ese ya es problema de ellos. México tampoco tiene la culpa de eso. Si hoy México le gana a una selección C, Z, B o lo que tú me quieras decir de Estados Unidos, le tenía que ganar. Sí o sí le tenía que ganar. También por ahí leía, es que le costó bastante y es la selección C, y cómo es posible. No le costó bastante, hermano. La verdad es que México fue amo, dueño y señor del partido. Tampoco, porque yo sé que en México hay muchos haters de la selección mexicana que son mexicanos y que odian ver a la selección mexicana y que odian ver que gane la selección mexicana. Eso está más que claro, y que dicen, no, es que esto y es que el otro y es que aquello, y le ponen tanto y tanto pretexto. Hermano, México hoy fue amo, dueño y señor del partido. Eso es evidente. Nada más hay que ver la posesión de balón que tuvo México en contra de Estados Unidos. Si los balones no entraban a la portería, es porque ese es el detalle que se tiene que mejorar con la selección. Y es que al ataque no hay tanta idea, hermano, no hay tantas posibilidades, no hay un sistema que te genere realmente atacar a tu rival. Se defienden, sí se defienden, también hay errorcitos ahí en la defensa, pero cuando es la cuestión al ataque es donde se tiene que mejorar, y simple y sencillamente han pasado los partidos y no se mejora en eso. Como dije, se ganó la Copa Oro, pero tampoco es como para que aventemos cohetes y nos pongamos a saltar y vayamos todos al ángel, porque pues la verdad es que no. Hace falta mucho que mejorar, mucho que mejorar con esa selección, pero pues el resultado se sacó y pues eso es aplaudible de cierta manera. Y bueno, nos tenemos que meter evidentemente también con los jugadores, hablar un poquito más de ellos personalmente, por ejemplo con Luis Ángel Malagón, que hoy fue el merecedor al mejor portero de la competencia. Y era obvio, a final de cuentas solamente recibió 3 goles en 6 partidos, tuvo 4 porterías en 0 y pues fue el campeón del torneo. Era evidente que iba a ganar este titulillo o este merecimiento, o como le quieran decir, a ser el mejor portero de la competencia. Pero también hay que decir las cosas como son. Yo quiero mucho a Luis Ángel Malagón como americanista, pero últimamente el tema con la salida, sobre todo con la selección, le ha estado costando bastante. Y yo la verdad es que creo que ni siquiera es un tema de calidad, es un tema mental, porque yo recuerdo cuando llegó a la América que se dio la salida de Memo Ochoa, llega Malagón y Malagón sí salía y tenía seguridad por arriba. Incluso los mismos americanistas decíamos, hermano, qué diferencia se ve entre Ochoa y Malagón en el tema de las salidas. Y también me acuerdo que sí, que en cierto partido, de lo único que no me acuerdo es que en qué partido, pero sí estoy seguro que fue en un partido de la selección mexicana en la cual se equivoca en una salida, y a partir de ahí fue cuando empezó como que su seguidilla con este problema. Y como te repito, yo creo que ya es mental, tiene que ir ya con un psicólogo, con alguien, porque es seguridad lo que le falta para
hacer mejores salidas, y evidentemente si no tiene mejores salidas pues estaríamos teniendo a un Ochoa 2.0, en donde sí, bajo los 3 palos era excelente, pero pues en el tema de las salidas nos costaba muchos goles. Después nos vamos con el par de centrales, con Johan Vázquez y César Montes, pues un par de centrales que a final de cuentas han cumplido bastante bien, porque pues si Malagón no recibió tantos goles, también fue gracias a ellos, ¿no? O sea, no le tiraron tanto a la selección. Si tú ves las estadísticas de casi la mayoría de los partidos, no tienen tantos disparos a gol los rivales, fue gracias a ellos, sobre todo Johan Vázquez. Para mí Johan Vázquez es el defensa perfecto que tendría que tener hoy en día la selección, el defensa en el que se deberían de basar todos los demás para ver cómo se debe jugar como central. Realmente Johan Vázquez ha dado un torneazo y viene dando un nivel excelente desde la Serie A, y lo refleja aquí en la selección. Es de los pocos que dicen: sí, yo juego en Europa, solamente veme y ve cómo se tienen que hacer bien las cosas. Por otro lado está César Montes, que hoy específicamente tuvo un partidazo contra Estados Unidos, pero en la mayoría de la Copa dejó muchas dudas. Hubo muchas recepciones que no le salían, muchos pases que tampoco podía dar, y muchas jugadas que comprometía además el balón, y terminaba barriéndose y cometiendo faltas infantiles. De hecho, se enojó últimamente ahí con Andrés Vaca, de que decía que le estaba tirando mucho y no sé qué tanto, pero pues es que es la verdad. Últimamente su nivel ha estado pues como que ahí, hoy muy bien, pero en la mayoría del torneo flojón. Sabemos que puede dar más, entonces lo he dicho y lo voy a repetir aquí en video. Si alguien se quiere montar en el tema de la selección siendo defensa, tienen que ir por el lugar de César Montes. Johan Vázquez no lo va a soltar, nadie va a quitar a Johan Vázquez. Si alguien lo quiere quitar es a César Montes. Ahí está el pan. Aún así, un torneo rescatable la verdad. Después tenemos la lateral izquierda, que se compartió con Gallardo y Mateo Chávez. Ambos jugadores, pues yo digo que dieron un torneo igual ahí medianón. O sea, tampoco es como que podamos decir wow, ya tenemos resuelto el tema de la lateral. La verdad es que no. Gallardo, a final de cuentas, pues con su experiencia logra resaltar un poquito más. Mateo Chávez también le mete enjundia, ¿no? Le mete ahí como que el corajito, le mete lo que se le tiene que meter, pero sigue teniendo errores pues dignos de la inexperiencia. Entonces yo creo que si lo siguen manteniendo ahí en selección y le siguen dando camino, pues puede mejorar, y teniendo ahí a Gallardo puede mejorar bastante. Gallardo, eso sí, también digno de la experiencia, como ya decíamos, no tendría que tener esos errores que tiene Mateo Chávez, y sí que los tiene. Entonces, a final de cuentas, hablar de Gallardo, ¿no? Porque muchos le tiran, muchos hablan de Gallardo, que es malo y que esto y que cómo lo siguen llamando, pero pues si vemos sus mundiales han sido bastante buenos. Ha sido de lo más rescatable de México en los mundiales, entonces pues, no sé, quitarlo, yo creo que no es opción. Dejar de llamarlo, yo creo que tampoco es opción, y tampoco es como que haya muchas opciones por ese lado. Entonces pues, rescatable su torneo de los dos, tampoco tan admirable. Después, por el otro lado, también la banda derecha se estuvo manejando bastante, se estuvo como que ahí circulando bastante la posición, con Jorge Sánchez, con Israel Reyes, con Araujo, y la verdad es que de los tres creo que el que más me convenció fue Araujo. En sus dos partidos pues no tuvo tantos errores, manejó bien lo que tenía que hacer, que era defender, reventar balones y dar salida. Realmente pues no hay mucho que reclamarle a Araujo. Incluso me impresionó que hoy lo mandaran a la tribuna, no sé por qué. Después tenemos a Israel Reyes, que igual jugó poquito menos que los demás, pero pues creo que tampoco hubo bastantes cosas, ¿no? Aunque eso sí, y debemos decirlo, pues en el partido en donde jugó pues es cuando donde México recibió 2 goles, ¿no? Sí, no entraron por su banda, pero pues, hermano, a final de cuentas pues los goles entraron, y pues eso se tiene que asumir, y en fin. Y después está Jorge Sánchez, que de él ya ni siquiera voy a opinar. Yo no sé qué hace en selección mexicana, pero bueno, seguimos insistiendo, y por más que lo digamos y por más que lo repitamos, no lo van a quitar y lo van a seguir llamando. Entonces pues ya mejor lo aceptamos y ya. Llegamos al medio campo con Edson Álvarez, que la verdad es que dio una copa bastante malita. Yo no sé cómo carajos le dieron el título al mejor jugador del torneo, porque pues la verdad es que no fue ni el mejor de la selección. O sea, no sé quién carajos dijo, pues dáselo a él. ¿Por qué? Porque es el capitán y es el campeón, y fin, se acabó. La verdad es que no. La verdad es que Edson Álvarez dio un torneo bastante malo. Los pases, tanto largos como cortos, le estaban costando bastante. Su nivel ha venido disminuyendo bastante. Pero tiene esta conexión especial con el gol. Tiene esta conexión de aparecer en los momentos más importantes. Y eso, a final de cuentas, no se compra en ningún lado. Eso no se consigue entrenándolo ni demás. Con eso se nace.
y eso lo tiene Edson Álvarez y punto. Yo creo que no debería de ser el capitán de la selección. Yo veo con más madera a Johan Vázquez, pero tampoco es como que haya muchas opciones, ¿no? Entonces yo la verdad es que a Edson le daría ahí por ahí de un 5, la verdad. O sea, lo estarían pasando de panzazo solamente porque hoy mete el gol del título. Entonces pues a final de cuentas pues eso vale mucho, pero la verdad es que sí, su torneo fue bastante malo, bastante malo. Por mucho que lo queramos, por mucho que seamos americanistas, hay que decir las cosas, y fue bastante malo su torneo. Y después tenemos a Marcel Ruiz, cosa totalmente distinta. A Marcel Ruiz lo habían estado llamando a la selección desde quién sabe cuándo y nunca le daban la oportunidad. Jamás le daban la oportunidad, solamente lo llevaban de paseo, lo llevaban a todas las giras, pero no le daban ni un solo maldito minuto en selección. Y hoy, en esta Copa, demostró el nivel que tiene. Ya lo había demostrado con Toluca, y aquí en la Copa Oro la verdad es que se lució, la verdad es que demostró bastante. Hoy cuántos balones metió ahí al área, metió muchos balones filtrados y demás. La verdad es que Marcel es un jugadorazo, pero sí tiene cositas ahí que tiene que mejorar, tiene que limpiar varios aspectos, sobre todo a la defensiva, pero bien, de los más rescatables de la selección y de los mejores jugadores del torneo, sin ninguna duda. También podríamos hablar de Eric Lira, pero pues no jugó tanto. Lo poquito que jugó resolvió, pero también a veces hacía como que faltas innecesarias, como que entraba muy revolucionado. Entonces digamos que torneo bien a secas y ya. Y llegamos a la parte ofensiva, en donde iniciamos con Alexis Vega, que Alexis Vega me sigue quedando de ver bastante en selección. Sí, no dio un torneo malo, es la verdad, pero hermano, lo que vimos de Alexis Vega en el torneo y sobre todo en la liguilla, no lo podemos ver en selección todavía. O sea, como que todavía le falta creerse, le falta tomar este papel de ser realmente el hombre que tiene que liderar la ofensiva, porque en Toluca lo hace, en selección tiene que trasladar eso que hace en Toluca a la selección. Me falta mucho, como repito, no fue un mal torneo de Alexis Vega, no fue de los peores ni nada por el estilo, de hecho fue de lo mejorcito de México, pero me sigue quedando de ver bastante. Yo sé la calidad que tiene Alexis Vega, entonces hay que meterle más, Alexis, hay que meterle más, y yo creo que es un tema, al igual que Malagón, más de confianza que de calidad. Por el otro lado tenemos a Alvarado, totalmente lo contrario a Alexis Vega. Yo creo que de lo peor que hubo en esta Copa Oro fue Alvarado, que de por sí ya lo venía demostrando en Chivas. Fue de sus peores torneos con las Chivas. Normalmente venía siendo el mejor jugador del Guadalajara, pero en este torneo fue de lo peorcito que tuvo Chivas, y lo vino a trasladar justamente a la selección, en donde sinceramente fue de lo peorcito. No desbordó jamás, no metió asistencias jamás, no metió centros jamás, no se tenía la confianza y se notaba, pero se notaba bastante. Puros balones al aire, puros centros a la nada. La verdad es que a los chivistas yo sé que no les gusta que les toquen a sus jugadores, pero pues si hay que decir las cosas como son. Alvarado fue de lo peorcito en selección en este torneo, específicamente hablando. Y bueno, tenemos que llegar a la delantera, en donde vamos a hablar de Raúl Jiménez, del cual no voy a extender tanto porque luego dicen que lo defiendo y que hablo maravillas de él y que no sé qué tanto y la fregada. Entonces mira, 3 goles, gol en semifinal que dio el pase a la final, gol en la final que terminó dando el título. Entonces pues poco más que decir de Raúl Alonso Jiménez. Cada vez que el señor está en la cancha se nota, y cuando sale se nota todavía más, pero para peor, porque la selección pierde ese poco orden ofensivo que tiene. Alexis Vega ya se empieza a conectar más con Raúl Alonso Jiménez. Se nota cuando sale de la cancha. ¿Por qué? Porque no se logra hacer esa misma conexión con Santiago Jiménez. Entonces pues la verdad es que hermano, Raúl Jiménez hizo lo que tenía que hacer, meter gol en los momentos importantes. Fin, se acabó. Le duela a quien le duela, llore quien llore, Raúl Jiménez va a romper el récord del mejor goleador en la historia de la selección mexicana, tarde o temprano, ni modo. Por otro lado tenemos a Santiago Jiménez, que pues no voy a hablar mucho de Santiago Jiménez porque hijo mano, cómo se enojan sus fanáticas, cómo se enojan sus fanáticas y sacan pretexto tras pretexto tras pretexto. Entonces pues no voy a hablar mucho de él, pero pues 0 goles en este torneo, 0 tiros a portería, 0 pases, 0 jugadas creadas. Y claro, ¿pensabas que se me estaba olvidando? Claro que no se me estaba olvidando. A este señor lo voy a dejar en una mención honorífica, ya que Gilberto Mora
para mí fue el mejor jugador de este torneo. Fue el jugador revelación de este torneo. Fue el señor que vino a demostrar que la edad no importa, siempre y cuando te tengas la confianza de que sabes hacer lo que sabes hacer. Así de simple. El señor sabía perfectamente que tenía la calidad, sabía perfectamente que podía lograr hacer un buen papel en la selección siempre y cuando le dieran los minutos. Se le dio la oportunidad y no la soltó jamás. Gilberto Mora, 17 añitos por ahí, realmente mostró una personalidad impecable. Hay que llevarlo poco a poco, evidentemente, sobre todo en lo mental. En lo mental ese es el tema importante. Que su familia esté ahí juntito con él todo el tiempo, que no me lo suelten y que sobre todo las televisoras, que yo creo que lo van a hacer, lo van a terminar haciendo, lo van a empezar a inflar y demás y demás y demás y demás, pero pues así ya va a ser tema de Gilberto Mora, que tiene que estar muy consciente de que va iniciando, lo está haciendo perfectamente y puede seguir así y va a ser un jugador muy importante. Y ojito, porque ya metió presión para el mundial, así que aguas con Gilberto Mora, que para mí se lleva el título al mejor jugador del torneo de la selección mexicana, incluso por encima de Raúl Jiménez. Y pues nada, este fue mi análisis, mi pequeño análisis muy escaso, ¿no? Como que muy a las prisas, porque pues evidentemente no nos podíamos extender tanto, porque si no el video iba a durar como 40 minutos. Entonces pues espero les haya gustado. México cumple con ser campeón de la Copa Oro. Somos los actuales bicampeones, los actuales campeones de la Nations League. Y pues que le duela a quien le duela, que llore quien llore, que se moleste quien se moleste, porque pues a final de cuentas a los mexicanos nunca los vas a tener contento cuando se trata de la selección mexicana, ¿no? Pues ni modo. Yo soy Dani Pudanaya, los quiero mucho, nos vemos para la próxima. Y pues suscríbete, acuérdate, suscríbete, comparte y dale like, por favor. Bye.